We have a 211 robbery in progress off 4th and Madison. Detective Skies, are you in the area and available for pursuit? Mi nombre es Ariadna Aguilar y voy a hablar de lo que es el terrorismo y las tres clases elegidas por el grupo. El terrorismo es una forma violenta de llegar al poder, amenazando a los pobladores por no compartir la misma ideología, causando atentados contra la vida y la libertad del ser humano. En la mayoría de casos, el terrorismo tiene fines políticos y lo que busca es implementar su modelo de gobierno en una sociedad causando actos criminales como asesinatos y otros que atenten contra los derechos humanos. Las clases que hemos elegido son la de la semana 11, 12 y 14. En la semana 11 hablamos del primer gobierno de Alan García, donde el país queda en una situación desastrosa. La crisis económica afecta a millones de peruanos y la inflación llega a un pico máximo de 7.000%. Todo esto antecede al gobierno de Alberto Fujimori, donde en un país en crisis nace el terrorismo. Luego, en la semana 12 hablamos sobre el inicio del conflicto armado y el nacimiento de los grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. Esta clase ha sido muy importante porque nos ayuda a entender cómo nace el terrorismo en nuestro país. En la semana 14 hablamos sobre el Perú de Fujimori y el declive de los grupos subversivos como Sendero Luminoso. La lucha que se da entre las Fuerzas Armadas y esos grupos traen violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más conocidos es Barrios Altos y La Cantuta, donde por una confusión de las Fuerzas Armadas y del Estado se matan a personas inocentes pensando que eran pertenecientes a un grupo terrorista. Los grupos terroristas más conocidos y uno de los más grandes es Sendero Luminoso, el cual el 13 de septiembre de 1992 capturan a su principal líder, Abimael Guzmán. Posteriormente se capturaría a los líderes restantes, así las Fuerzas Armadas derrotarían a Sendero Luminoso. A continuación vamos a explicar algunas causas y consecuencias del conflicto armado. La primera causa fue que muchos sectores de la sociedad peruana estaban deseosos de una revolución integral. Mucha de esta población deseaba un cambio. Con la Alianza Popular Revolucionaria Americana había mucha expectación y esperanzas. Sin embargo, el giro radical que tomarían a la derecha durante la época del 50 dejaría a un sector de sus seguidores con una gran desazón. Estas esperanzas volverían con el ascenso al poder del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a través del general Juan Velasco Alvarado, con lo que estos grupos entendieron que la revolución social que deseaban se daría gracias a los militares socialistas. El posterior fracaso de las reformas del gobierno de Velasco, agregado al giro a la derecha de la segunda parte de la revolución militar, aplastaría las esperanzas de un pueblo que esperaba con ansias grandes cambios. Todo esto generó un caldo de cultivo que sería aprovechado por los grupos radicales y extremistas de ideas socialistas como Sendero Luminoso y el MRTA. Las consecuencias que dejó este conflicto fueron notorias, ya que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, al terminar hubo más de 22.378 muertos, además que en el departamento de Ayacucho fue la mayor concentración de muertos y desaparecidos, siendo estos más del 40%, y además los daños materiales que dejó ascendían a más de 30 millones de dólares. Además, durante el año 1983, un grupo de mujeres ayacuchanas fundaron la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, mejor conocido como la ANFACEP. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Ida del distrito de Caraballo en el paradero de Establo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día le voy a hacer un par de preguntas sobre el terrorismo, de cómo surgió y cuáles fueron las causas y en cómo afectó en su vida. El terrorismo, ¿cuáles fueron las causas? Las causas del terrorismo fue, creo que por económicamente que tuvimos en Perú, porque de todas las cosas que subían y no habían, todos nos daban todos racionados. Por ejemplo, no hubo, por causa de eso creo que fue el terrorismo, que ya en elecciones de Fujimori quemaron las ánforas, ya mataban gente. Daba miedo y a los terroristas nos asaltaban, no había seguridad para salir a la calle, para viajar, porque el terrorismo nos volaba con todo el bus, más por Ayacucho, por Ayacucho, por Huanta, fue por ahí más fue, en cambio por Cerro de Pasco llegó, pero no nos afectó mucho, sí hubo. Ya, pero el terrorismo, ¿cómo afectó en tu vida? Terrorismo, por lo que nos quitaban todo lo que tenemos. Nos rebuscaban como unos rateros todos. Si no le entregaba tus cosas, te mataban. ¿Sí? Tenés que aceptar lo que ellos pidan.
Tenés que hacer ellos lo que quieren, porque no tenés que ni decir a nadie que están esos compañeros que están andando los terrenos, no tienes que pasar la voz a nadie, tienes que quedar tragando tú mismo, tú solo, con tu propio remordimiento en tu conciencia, ¿no? No avisar a nadie lo que está pasando. Si tú hablabas, al toque te mataba. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Vilma Toribio Guerra. y hoy día nos va a contar un poco más sobre el terrorismo, de cuáles fueron las causas y cómo le afectó en su vida. Bueno, cuando yo era muy joven, el terrorismo llegó el año 1990, ¿no? a un distrito. Allí fue el primer impacto que fue que mataba al alcalde, luego pasó unos meses, igual mataron a 5 personas más y de ahí fue un drama muy feo que uno ha pasado, ¿no? Y de ahí poquito a poquito ya nos hemos ido restableciendo todos. Eso fue todo lo que yo he vivido. ¿Y esto cómo le afectó en su vida? Nos afectó mal a todos los pobladores, nos sentíamos mal, de pena, no sabíamos qué hacer por todo lo que había ocurrido, ¿no? No sabíamos si ellos regresaban, otra vez hacían las cosas malas y bueno, eso fue todo. Ok, muchas gracias, esto fue todo. Buenas tardes, soy Cameron y les voy a argumentar si la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema fue adecuada y les plantearé una alternativa de solución. A partir de la información recopilada en clase y las entrevistas antes vistas, es posible que el Estado y la sociedad enfrentaran el problema del terrorismo de forma inadecuada, ya que, según tenemos entendido, el presidente del momento, según se sabe, disolvió el Congreso. Las Fuerzas Armadas estuvieron a favor de él. Hubo crisis económicas internas, externas, deudas que no se pagaron, etc. Esto no ayudó a la sociedad, ya que el terror del problema ocasionó que la sociedad entrara en estado de caos, crisis, etc. Una posible alternativa de solución es que se pudo haber resguardado a las personas inocentes en todo esto, en búnkers de seguridad o en alguna casa de seguridad donde pudieran haber estado seguros para que no haya tantas muertes como hubo. Y a los de la Sierra y la Selva se pudo haber ayudado en esos momentos, apenas inició todo esto, pudieran haberles comenzado a ayudar y para que tampoco ellos entren en estado de caos o una crisis que tuvieran. Gracias. Y esto por la señora Vilma. Gracias. Ya, lo edito, no sé qué es. Ay,